Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, gracias a los que lo van a ver virtual también, seguramente virtual me refiero grabada. Aquí estamos con Javi proponiendo esta charla, ¿sí? Hablemos de Design Thinking, buscando un poquito un espacio no solo de revisión de conceptos, sino de interacción con ustedes, de que nos planteen dudas y que lo hagamos interactivo, así que les pedimos por favor que nos ayuden a participar. Estamos en era digital, así que para los que no nos conocen, Javi y Gise nos pueden buscar como Javier Giri y Gise Laviale en LinkedIn y ahí pueden vernos. Vamos a empezar directamente al contenido. Y acá planteamos esta pregunta como puntapié inicial. ¿Alguna vez te pidieron innovar? ¿Qué nos dicen ustedes? Sí. Sí. Ya tenemos dos. Sí. ¿Cuántos más? ¿Somos valientes? ¿Y cómo ven ese pedido? O sea, es difícil. En mi caso, por ejemplo, me es más fácil innovar cuando tengo un problema. Si tengo un problema y le tengo que buscar una solución, soy más creativa que si, che, pensemos en un negocio novedoso, innovemos, no, ahí no arranco. No puedo ser creativa en esa situación o tener ideas innovadoras. Bien. Coincido un poco con Cecilia, puede, al menos en lo que a mí respecta, es más fácil innovar en la solución que no en algo nuevo. Excelente, Rebeca. Buenos días. Víctor aquí. No, para mí, yo creo que para mí innovar es como que es algo que uno tiene que hacerse y exigirse uno mismo todos los días. Yo, por ejemplo, para mí innovar, trato de todos los días tratar de innovar en estrategias distintas de programación, en este caso, tratando de programar de forma distinta, un poco mejor, más prolija, claramente estudiando, en ese caso. Pero sí, creo que coincido con las chicas. También creo que es más fácil innovar desde cero que de repente estar o mejor dicho, innovar desde una obligación más que por un deseo, en mi caso. Bien, excelente, buen punto. Y ahí tenemos que hacer como una diferenciación, ¿no? Porque una cosa es el innovar desde hacer algo nuevo, ¿sí? De hacer algo distinto a lo que yo vengo haciendo, al diseño de la innovación. Diseñar algo innovador es diseñar algo totalmente nuevo que no está en libros, que no está copiado de otro lado, ¿no? Claro, lo importante primero era entender cuántos se habían enfrentado al desafío de innovar, ¿no? Es decir, porque vamos a tratar de revisar un poquito hoy esta diferencia de qué significa innovar y qué significa innovar desde cero, desde un problema, y qué significa disrumpir. Son cosas diferentes, ¿no? Innovar y disrumpir son cosas diferentes, así que vamos a tratar de aportar una visión sobre eso. Pero lo importante era entender cuántos de ustedes se habían enfrentado a el desafío, o como dijo Víctor, creo, la obligación de innovar. Ojalá que no sea por obligación, digamos, pero bueno, si ese es el contexto, también lo consideramos, claro que sí. Igualmente a Bueno, veces el mercado mismo nos obliga a innovar, porque si no, sucumbimos. innovar o perecer, tal cual, esa es la Claro. frase de Hollywood. Bueno, también era importante entender por qué vinieron, por qué están acá en la charla, ¿no? Si era porque justamente buscaban un espacio de innovación. Yo, por ejemplo, vine a la charla porque soy muy obediente. Soy una persona obediente, en casa, digamos, tengo que cumplir ciertas reglas y, bueno, acá estoy, digamos. Pero por ahí hay gente que vino con un interés genuino en innovar y era bueno entenderlo. Para los que no lo saben, Javier es mi esposo y dice eso porque dice que yo lo obligo a venir. Lo invité amorosamente. Pero uno sabe, uno ya con los años, yo de chico era más desobediente que ahora. El matrimonio a uno lo puede convertir en una persona obediente, por ejemplo, uno sabe. Bueno, entonces, el desafío de innovar es Hagan reunión de innovación para matrimonios y vas a ver la convocatoria que van a tener. Ahí está, ahí vamos, Nati. Qué buena esa. Próxima. Podemos ver algo de innovar en el matrimonio, aunque no sé. La próxima sería la Mari Talk. Talk para matrimonio. Está bien. Bueno.
Bueno, no quiero distraerlos de la atención, Sí. disculpen. Innovar siempre es un desafío, innovar siempre nos propone un desafío y generalmente lo que nos pasa cuando tenemos que innovar es no sabemos para dónde ir. Entonces, a mí me gusta esta frase que acuñamos que tiene que ver con que cómo nos sentimos cuando innovamos, ¿no? Puede parecerse a buscar luz en una profunda y negra oscuridad, porque sabemos desde dónde partimos a veces ni siquiera tenemos claro desde dónde partimos, pero no sabemos a dónde tenemos que llegar, porque lo que estamos haciendo es explorar, intentar romper un paradigma que está establecido, buscar otros caminos de hacer las cosas, obtener resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Entonces, en ese contexto de, uy, tengo que innovar, tengo que hacer algo nuevo, mi jefe, mis clientes, mi mercado me piden que cambie, que vaya hacia otro lado, que entregue mayor valor, ¿cómo puedo abordar esto, no? Entonces, en ese contexto puede ser interesante hablar de design thinking. Para ya ponerle un contexto, es decir, porque si hablamos de design thinking así de forma etérea en el aire, parece otra técnica más, otro método más, una lista más. El tema es, bueno, ya tenemos un contexto, el contexto de la innovación. Entonces, ¿qué será design thinking? A ver, ¿alguien conoce, ha escuchado hablar del término, lo está usando? No, Bien. de mi parte no. Yo lo que escuché es que es como una innovación centrada en las personas. Eso es como el título que tengo. Centrado en el usuario, ¿puede ser? Bien, vamos Tenía ahí. mucho que ver con la empatía. Bien, buena palabra que vamos a trabajar. Ahí Tomás aportó buscar diferentes maneras de hacer lo mismo. Vamos a ver. Design thinking es como que buscar los dolores que tenga el cliente y ver cómo buscar soluciones. Muy bien, Bien, Andrea. bien. Vamos a hablar Tenemos de poco dolores trabajo que también. hacer acá, Gise, poco trabajo tenemos que hacer, la gente tiene bastante claras las cosas. Acá a ver el público, ¿cómo es el público? ¿Cómo? Perdón, alguien habló ahí. Perdón, es una metodología de trabajo en equipo, Bien. una Bien, metodología Cami. innovadora. Súper, Bien. súper que traigamos la idea del equipo también, porque Sin es duda. una forma de trabajo colaborativa, así que muy bien ahí. Ya veremos lo de metodología, pero está muy bien, lo de trabajo en equipo, excelente. Preguntaba qué tipo de público tenemos aquí. A ver, ¿son todos del palo de la ingeniería de software? ¿Tenemos gente de diseño? ¿Tenemos gente de otras disciplinas? Mientras responden, yo digo que Florencia agregó método para resolver problemas o plantear ideas. Y pueden escribir o abrir micrófonos. ¿No? Bueno, vengo yo otra vez. Sí, bueno, yo soy ingeniero de sistema, de hecho. Bueno, vengo de Venezuela, siendo ingeniero de sistema. Ahí me topé con dos cosas muy interesantes, porque una cosa es lo que la gente piensa que hace un ingeniero de sistema y otra cosa es lo que realmente se hace. La gente piensa que un ingeniero de sistema es un programador avanzado, cuando en realidad uno tiene que, digamos, hacer reingeniería constantemente de lo que se le proponga, digamos. Que es como un enfoque bastante distinto a lo que uno piensa cuando quiere ser ingeniero de sistema. Que algo he tocado Profesión algo de difícil la eso. nuestra de ser entendida. Sistemas, Sí. muy bien. Alguien de UX UI, muy bien, Bien ahí, perfecto. Mario. Bien. Bien, Desarrollo. En el trabajo. perfecto. Buenísimo, perfecto. Bueno, Analista funcional. bien. Bueno, sí, básicamente obviamente del sector tecnológico, pero quería saber si había alguien del área de diseño. Bueno, entonces vamos a tomar una lección, vamos a ponerlo incómodo al diseñador UX UI. A ver, Vamos, Mario. ¿qué es para vos Design Thinking? Esta es una charla para que hablemos entre todos. Claro. Así que todas las respuestas están bien. Estás muteado, Mario. Te veo hablar y no te escuchamos. Tomás también, ahí tenemos otro candidato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo justamente hace poco que estoy en el tema, yo vengo del marketing y las comunicaciones. Es más, trabajé con ustedes, ahora que me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Sí, Allá en claro. Bedoya. Sí, en Bedoya y Fragueiro. Como es, hace un par de meses que estoy en el tema del diseño UI UX.
¿Cómo es? Y de ahí me suena el concepto de Design Thinking, y sí, más o menos lo que tengo mapeado va por el lado de la empatía, de una metodología de trabajo en equipo, por eso me interesó. Todavía no lo he llevado mucho a la práctica, pero bueno, básicamente lo que tengo va por ese lado, y bueno, por eso estamos acá. Excelente. Buenísimo. Bien, y Tomás, diseñador gráfico. Sí, después tenemos bueno, después nos hablan del diseño centrado en usuario. Pero vamos a una definición del Design Thinking, lo planteamos como un método, ¿sí? No metodología, ya vamos a ver qué diferenciación planteamos, pero es un método para desarrollar la innovación de manera colaborativa, y estaba el concepto de la colaboración, a partir de las necesidades de las personas. Un poquito este concepto que mencionaban recién de basarse en un problema. En este caso en particular es centrado en la necesidad de las personas porque tiene un fuerte foco en el people centric. Y hacemos hincapié en esto de la metodología y le ponemos foco a cambiarle la palabra metodología. Yo diría, usaría varias palabras diferentes, menos metodología, porque lo metodológico a veces suena demasiado exhaustivo. Y a veces nos perdemos, y nosotros venimos con GISE de muchos años de aplicar procesos, metodologías, normas, calidad, y a veces el método nos hace perder el foco de lo que queremos hacer. A veces nos aferramos tanto al método y nos queremos hacer expertos en el método y nos olvidamos de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces le bajamos un poco el precio al tema del método, y para mí es mucho más importante del design thinking la parte del thinking. Porque creo que ahí se autoexplica el concepto, que es un mindset, una forma de pensar. O sea, el verdadero desafío de cualquier organización del trabajo es incorporarla de manera natural. Entonces, el design thinking obviamente uno lo puede abordar desde el estudio de una forma de trabajar, pero lo verdaderamente interesante es cuando uno logra internalizarlo, logra incorporarlo, y uno actúa de manera natural de esta forma. Entonces, es un enfoque, es un mindset, es una mentalidad, es una forma de pararse ante un problema y buscar soluciones integrando al usuario en todo el proceso. Y esto es muy importante, es muy, muy importante, porque el design thinking lo que tiene es que no trabaja para el usuario, trabaja con el usuario. Entonces, desde el inicio mismo de la formulación de la solución, nos integramos con el cliente, lo escuchamos, empatizamos con él, como ustedes dijeron, buscamos diferentes formas de entenderlo, definimos el problema, buscamos la mayor cantidad de ideas posibles, tratamos de establecer la más prometedora, formulamos hipótesis, diseñamos prototipos, y finalmente le preguntamos al cliente qué le parece. Entonces, lo más importante del design thinking es que el cliente está siempre presente, en todo momento, en todo el proceso, y trabajamos con él en la búsqueda de una solución para él, centrada en el usuario. Entonces, véanlo más como una manera de pensar, como una mentalidad, como un enfoque, que como algo metodológico que tiene un libro gordo de petete que hay que estudiarse, ¿no? Y ahí es una opinión subjetiva que tenemos nosotros. Van a encontrar muchos contenidos que hablan de que Design Thinking es una metodología. No es que nosotros estemos en contra, sino que a nuestro criterio hay que tomarlo más como una guía que como una Biblia, por así decirlo, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hablar de cuál es su historia, porque parece que hace poquito que surgió el Design Thinking. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es algo nuevo? ¿Es de la actualidad? ¿Cuánto tiempo hace que creen que ustedes que surgió el Design Thinking? Para mí, creo que el design thinking siempre estuvo, lo que pasa es que no habían las herramientas suficientes para aplicarlos, ¿no? Creo que hoy en día con este auge nuevo de ahora de los UX UI, que por fin hacen bocetos para nosotros y unas guías importantes para nosotros como desarrolladores, creo que como que se llega a este concepto mucho más fácil, ¿no? O sea, porque allá hay como más herramientas para poder pensar un poco más allá del box. Antes creo que había, pero era mucho más difícil. Porque yo en mi primer trabajo fui el desarrollador, fui el sysadmin, fui el DBA, fui básicamente todos los procesos. No tenía mucho tiempo de pensar mucho en el usuario. Qué bueno que traes eso, Víctor, porque por eso preguntaba si había gente del diseño, porque seguramente si hay alguien que viene de la disciplina del diseño, no estaría tan de acuerdo con vos en esto de que, así como vos decís, no todo el mundo sabe lo que hace un ingeniero en sistemas, no todo el mundo sabe lo que hace un diseñador. Y en realidad, en todo lo que es el diseño industrial, por ejemplo, de productos de década de 50, 60, 70,
el design thinking tiene sus orígenes y era, o sea, es una forma que fue moldeando la industria del diseño. Entonces, quizás vos te encuentres ahora con esta disciplina de diseño UX en el hecho de que estamos digitalizando mucho los productos, pero design thinking, digamos, se viene usando en todo lo que es la industria del diseño, más allá del software, digamos, ¿no? Entonces, Bien, ahí. Perdón. Perdón, Javi, no. no, eso era establecer, porque por eso era interesante establecer este pivote en la historia para que a lo mejor algunos que nos encontramos con esto más en esta década, sepamos que en realidad esto viene de mucho más, incluso es anterior a las metodologías ágiles, miren lo que les digo. Sí, sin duda. Y esto particularmente lo compartimos, ahí Tomás puso, por ejemplo, que para él es post pandemia. Florencia puso, me parece que viene de mucho tiempo atrás, pero se dio a conocer masivamente hace relativamente poco, y justamente lo compartimos porque yo en lo personal, cuando empecé a escuchar Design Thinking, pensé que era algo reciente, no lo había entendido que venía de la rama del diseño industrial, que ya venía un pensamiento y que era algo que no estábamos aplicando, porque al mismo tiempo, como recién mencionaban, esto del centro del usuario no es solamente algo que los métodos hacen de ponerlo al usuario en el centro, sino que el usuario tomó mucha relevancia en el mercado, sobre todo de sistemas, porque anteriormente teníamos sistemas centrados en producto, ¿sí? En donde tenemos, por ejemplo, un SAP, un SAP, un sistema muy reconocido mundialmente, muy caro también, ¿sí? Que es muy centrado en producto. ¿Qué quiere decir? Que ese producto está diseñado así, vos tenés que estudiar, especializarte para entender el producto y para usar el producto. Hoy día, el enfoque de cómo se hace el producto está cambiando a ser centrado en el usuario, en donde yo no hago mi producto y que el usuario se arregle a usarlo o entenderlo, sino que pienso en las necesidades y pongo el foco en esas necesidades y de ahí en más voy trabajando. Entonces no es solamente algo de que, porque a veces tenemos en nuestro mercado muchas modas, no se trata solo de una moda, sino que esto se empezó a poder aplicar debido a la relevancia que el usuario empezó a tomar en el foco de los negocios, ¿sí? Bien. Y creo que el decano de la Universidad de la UADE, creo que fue él el que decía, uno puede pensar que el design thinking es contemporáneo, algunos dicen que el design thinking inició en la revolución industrial, algunos dicen que el design thinking inició en la edad de la piedra, donde el hombre moldeó la primera rueda o el primer cuchillo, y algunos dicen que el design thinking empezó, los que creen, ¿no? Con Dios diseñando el universo, o sea, es una metáfora, ¿no? Porque el design thinking básicamente no es un invento, sino que es el resultado de estudiar el proceso de pensamiento de diseño. O sea, quienes formularon el design thinking, que después lo convirtieron en un método de trabajo con el que nosotros nos podemos basar, en realidad basaron sus hipótesis en la observación. Entonces, ¿cómo llegaron a establecer el proceso creativo? Observando el comportamiento humano. Entonces, en el design thinking está el comportamiento humano más natural, que es cómo se para el hombre a la hora de tener que resolver un problema. Casualmente, como decía Ceci, de hecho, la definición es que es un proceso antropocéntrico, que siempre inicia con una necesidad humana, está centrado en las personas. Entonces, el design thinking, como dijeron algunos, estuvo desde siempre. Lo que va pasando es que el hombre va refinando el método, digamos, pero lo importante que entendamos es qué hay detrás del método, cuál es el concepto que sostiene al método, porque los métodos cambian, los vamos optimizando, con la mejora continua, los métodos los vamos mejorando, vamos agregando técnicas nuevas. Lo que es importante es no quedarnos en la técnica, sino entender qué hay detrás. Asimismo, ahí Javi Olmos puso, ya es algo que estaba, pero no caíamos en cuenta que lo utilizábamos. En realidad que cuando detectamos que había algo de eso, no solamente que no caíamos en cuenta, sino que dijimos, che, a ver, ¿qué enfoque le podemos dar? Y lo empezamos a adaptar y le dimos como más forma particularmente. Bueno, y fue Google particularmente quien lo planteó. Ahora bien, ¿para qué sirve? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y esto para qué sirve? Para mí es como para resolver necesidades, ¿no? De cara al cliente. Yo creo que hay un paradigma que se vino cambiando, que como ustedes comentaron, que antes era la gente utilizaba SAP y tenías que adaptarte todo el producto. Yo creo que ya hoy en día hay una masificación en todo, no nada más en sistemas, sino que creo que en todo, o sea, hasta en las lamparitas para usar en las lámparas, en todo.
donde hay como una adaptación incluso a las personas. Ya hace tiempo creo que no me hubiese planteado jamás tener una lámpara LED. Hoy en día no me imagino de repente la cantidad de energía que se gasta en no tener una LED, por ejemplo. Creo que es muy interesante porque nos permite también conocernos a nosotros como usuarios. ¿Puede ser Exacto. identificar los gains and pains de los usuarios? Uy, qué finito, muy bien, Parte muy del bien, proceso y lo excelente. vamos a ver. Y ahí se sumó Sil. Optimizar procesos también. Claro que se puede usar para Optimizar proceso también, excelente Andrea, gracias. Veo que se sumó Sil y levantó la mano. Hola, ¿cómo les va? Hola, Yo creo, ¿cómo va? Buen día. hola Linda, ¿cómo estás? Bien, yo también lo tengo pensado, debe ser por la experiencia que tengo con ustedes, pero más relacionado a lo que es la innovación, justamente porque hoy los productos y los desarrollos que podemos hacer son variados, pero orientado a las necesidades de lo que quiere el cliente y lo que quiere el negocio. Entonces, una jornada de trabajo o que se diseñe a partir del pensamiento y de la necesidad del cliente y de quien provee un producto, pero a través de una innovación. Pensar en innovación. Eso es lo que creo. Está muy bien, está excelente, muy bien. Es así, es buscar soluciones centradas en las personas, muy bien. Pero para completar la foto, porque siempre el mapa es más grande de lo que vemos, hay toda una corriente de design thinking social. Les comento, para que le interese. Vieron que ahora, digamos, las organizaciones están planteando esto del impacto social, las empresas B. Bueno, el design thinking también está impulsado por algunas personas, por algunos profesionales, por empresas, por organizaciones. Se está impulsando en áreas sociales para resolver desafíos sociales, desafíos que tengan que ver con el medio ambiente, con cuestiones habitacionales, con cuestiones de salud, porque básicamente es eso, es el pensamiento humano orientado a resolver problemas centrados en las personas. Entonces, si uno expande la idea, lo puede aplicar en muchas cosas, digamos, ¿no? Bueno, y ustedes saben que mencionaron, no puedo, perdón, Gise, por mi ingenio lo tengo que comentar porque es curioso. Vieron que hay cosas que uno las piensa y no las entiende. Ya mencionaron varias veces a SAP. Yo trabajé con SAP casi 4 años. Implementamos con el equipo con el que trabajaba en varios países SAP. Y durante todos esos años, cada vez que incluso tenía que hacer la demostración comercial del producto, y siempre me pasaba lo mismo. La gente reaccionaba muy mal a la interfase de SAP. O sea, nosotros vendíamos la solución desde el punto de vista que era la más robusta, la más escalable, la más parametrizable, la que usaban las empresas líderes del mundo. Y la gente nos decía, se entusiasmaba mucho y cuando veía el producto decía, wow, ¿y esto? ¡Caramba! Tenían que aprender informática de nuevo, nada coincidía con nada. Entonces un día no soporté la tentación y lo objeté en SAP Argentina y en una de las capacitaciones de por qué hacían el producto así. Y la respuesta fue así como contundente. Porque son alemanes. Entonces, fíjense qué interesante, y después investigando, ¿saben lo que encontré? Lo que entendí mucho menos, que en el año 2009, creo, uno de los fundadores de SAP participó del proceso de formulación de Design Thinking. O sea, digamos, uno de los fundadores de SAP es uno de los referentes en el mundo del Design Thinking. Entonces entendí menos, digamos, ¿no? Es decir, ¿what? O sea, ¿dónde está el Design Thinking? Pero es que es tan fuerte la parte cultural, es tan fuerte la parte cultural, es tan fuerte asociar el producto a el grupo humano para el que está dirigido, que el desafío de venderle un producto a todo el mundo es enorme, porque particularmente no a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Entonces, probablemente uno le quiera vender Windows a los alemanes en el año 95, un software muy colorido, muy, no sé, muy divertido como parecía, aunque no funcionaba tan bien, y probablemente no le iba tan bien, porque el producto tiene que estar adaptado al cliente. Entonces, no podemos perdernos de vista la parte cultural, los gustos, las preferencias, las necesidades, el contexto, el hábitat del cliente. Y creo que Design Thinking hace mucho foco en eso. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de los componentes que ya un poquito spoilearon en sus comentarios. Me encantó, me encanta que así sea, porque esto se trata, es una tech talk. Así que, particularmente acá hablamos de componentes centrales, que también hay como una discusión, así como les decimos que están las discusiones si es método o es metodología,
Bueno, el tema de los componentes son como conceptos a tener presente a la hora de aplicar Design Thinking, pero eso no quiere decir de que lo tenga que ser todo, porque pensando en estas 3 fases que vamos a revisar ahora, no es que ya tenemos todo resuelto, sino que hay que ampliar un poquito la visión más allá de esto. Solamente lo que se plantea es que al menos estos componentes tienen que estar presentes. Y básicamente es esto que empezamos a hablar al principio de la charla de la necesidad humana, ¿sí? Teniendo ese enfoque centrado en las personas. Ahí, Javi, no sé si querés comentar algo más de eso. No, hacer una aclaración. Esto es para personas vivas, aclaro. Sí, porque yo le puse el esqueleto y él decía que Sí, estaba o muerto. sea, capaz que le diste una charla a médicos en otro momento y te quedó el esqueleto, pero No le le gustó aclaro el a todo el mundo que este diseño se hace para personas vivas, digamos, ¿no? Si no se dejen guiar por el esqueleto, que no los confundan. Bien, bien. Y justamente acá estábamos con esto que mencionó recién Javi de SAP, del enfoque en el usuario, de que cuando uno empieza a pensar en el producto, lo piensa en el cliente que tiene y las necesidades que tiene. También tener muy presente esto que mencionaban recién de la viabilidad económica, ¿sí? Y la factibilidad técnica. Recién Sil, cuando hizo su comentario, mencionó los 3 componentes básicamente, porque es pensar una solución que esté resolviendo una necesidad humana, que sea económicamente viable, ¿sí? Que no sea algo que el costo nos lleve y que el negocio no pueda aplicarse, y que también técnicamente pueda desarrollarse, ¿sí? Por eso que tenemos esos 3 enfoques, ¿sí? Pero bien, ¿qué más, Javi? Sí, es importante, lo van a ver también, si exploran un poquito, van a ver que algunos hablan de deseo, y en realidad los 2 componentes están presentes, es necesidad más deseo. O sea, es una necesidad real que tenga una persona, que tenga un ser humano, pero también el deseo de resolverlo o el deseo de tener una solución a esa necesidad, porque muchas veces tenemos necesidades, pero básicamente no tenemos el impulso o no tenemos la prioridad o no nos interesa en este momento resolverla. Entonces, cuando uno se pone a pensar en una solución, cuando existe una necesidad cierta, o sea, hay un problema para resolver, y cuando hay un deseo de tener una solución a ese problema. Entonces las 2 cosas tienen que estar presentes, la necesidad y el deseo de resolverla o el deseo de tener una solución para esa necesidad. Ahora lo que preguntamos es, ok, ¿y qué más? Claro, porque normalmente nosotros en los proyectos con un enfoque de ingeniería en software, nosotros también teníamos otro triángulo de hierro, ¿no? Que era alcance, tiempo y costos en los proyectos, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos quedó medio en desuso eso, pero durante muchos años nos guiábamos con ese norte, ¿no? Alcance, tiempo, costos, y parecía que con eso el proyecto ya estaba, o sea, teníamos más o menos el alcance, sabíamos qué recursos íbamos a destinar, y sabíamos con qué tiempo íbamos a trabajar, y listo, ya a trabajar, no nos importaba mucho más nada. Y acá pasa lo mismo, es decir, en el enfoque del diseño es, listo, tengo la necesidad, ok, che, ¿se puede resolver con la tecnología que tenemos? Sí, la podemos hacer. ¿Tenemos la plata para hacerlo? Ah, sí, tenemos el presupuesto. ¿Y vamos a hacer algo poderoso con eso? No. O sea, eso es como un deber ser, es como buscar el equilibrio entre estos 3 componentes. De hecho, se busca que estos componentes estén en equilibrio, pero en realidad el diseño va mucho más allá. Entonces, por eso preguntamos, ¿qué más? Bueno, lo siguiente sería, ¿qué importancia tiene la solución que vamos a desarrollar para el cliente? O sea, ¿qué tan relevante va a ser para su vida? ¿Qué tan importante representa esta solución respecto de la importancia de otras soluciones? Entonces el factor de importancia también entra en juego. O sea, una vez que más o menos validamos estos 3 componentes, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y qué tan importante sería esto? Lo siguiente que nos tendremos que preguntar es, ¿y esto qué valor aporta? Porque tenemos que estar centrados en valor, tenemos que saber el valor que está aportando la solución, tenemos que poder medir el valor, porque en definitiva nuestro trabajo se trata de entregar valor. Entonces, si no le podemos comprobar a la solución una hipótesis de valor, entonces no tiene mucho sentido ir por ahí, no tiene mucho sentido, y en eso se basa el design thinking, el que como estos son interrogantes, o sea, ¿qué tan importante es para el cliente? No lo podemos decidir nosotros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes se pueden poner y decir, yo sé qué tan importante es para el cliente? No, hay que ir a preguntarle, digamos, ¿no? Entonces hay que involucrarlo. ¿Y cuánto valor le aporta? ¿El valor medido en términos de quién? ¿El valor medido en términos de lo que yo creo? ¿O el valor medido en términos de quién está dispuesto a pagar por mi solución? Entonces ahí tenemos el otro desafío, que es
descubrir cuánto valor estaríamos importando. Pero finalmente, como decía recién, hay que extender los límites. Además de que aportemos mucho valor, generalmente el design thinking busca generar un impacto. Y el impacto es un desafío mucho más grande porque es preguntarnos, ¿esto le va a cambiar la vida al usuario? Así, ¿le va a cambiar la vida al usuario? ¿Esto va a transformar una organización? ¿Lograremos transformar toda una organización con esta solución? ¿Podemos cambiar el rumbo de un país con esta solución? ¿Podemos cambiar el mundo con esta solución? Y esto parece metafórico, parece poético, pero es así. O sea, hay soluciones disruptivas, y por eso también está la diferencia entre innovar y disrumpir, que han cambiado el mundo. Y tienen una base de diseño. O sea, las soluciones tienen una base tecnológica, han tenido un presupuesto que las ha financiado, han tenido una necesidad humana, pero han tenido, por sobre todas las cosas, un impacto global. Entonces, cuando uno tiene que buscar una solución, busca la innovación, tiene que saber qué tan ambicioso está haciendo y qué tanto impacto pretende lograr con esa solución. Y el Design Thinking nos ayuda a anticipar la respuesta, porque ahora vamos a ver la fase, pero un poco es esto. Todas estas preguntas, importancia, valor, impacto, no están de nuestro lado, no las podemos responder nosotros, los que estamos haciendo el producto. Tenemos que tener la comprobación de valor y tenemos que poder medir y proyectar el impacto. Y ahí vamos a ver entonces el Design Thinking cómo nos ayuda a anticipar esas respuestas. Y acá particularmente quiero agregar también una experiencia personal, es que aplicando este método muchas veces creemos saber el impacto, creemos saber el valor, porque conocemos un montón de clientes y es como que vamos con una solución pensando que la tenemos súper clara, y el proceso nos lleva después a validarlo con el cliente. Hace poquito hicimos una jornada que resultó ser muy productiva porque todos los grupos fueron haciendo sus propuestas, y cada propuesta cuando la vendían nos parecía que era lo más y que aportaba todo, y ¿qué hicimos? Llevamos al cliente, y el cliente empezó a darle feedback y a decirle qué le parecía eso, y cuál era su visión, y realmente nos dimos cuenta que aunque habíamos hecho el ejercicio de empatía, el feedback del cliente era otra cosa muy diferente. Entonces, destruyó nuestras ilusiones. Destruyó nuestras ilusiones y nos sopapeó. Pero aún cuando nosotros creemos que nuestra solución es la mejor, este método nos lleva justamente a esa validación y el vivirlo sinceramente en los ejercicios, porque esto es muy teórico. Cuando uno lo lleva a la práctica es cuando lo terminás de entender y te lo empezás a comprar también, por así decirlo. No es algo que me dijeron y me contaron, sino que realmente te das cuenta lo importante que es seguir este proceso. Bien, y acá estamos. Volvé, te pasaste por allí. Ah, me pareció, me estaba adelantando, spoileé, perdón. Como dice Steve Blank, ningún plan de negocios pasa del primer contacto con el cliente. Sí, está muy buena la frase. Sí. Exactamente. Muy buena frase, la vamos a tener que agregar, Javi, me encantó. Bien, bueno, aquí tenemos el proceso, ¿sí? Ahí en el proceso vamos a ver que tenemos como rombos que se abren y se cierran, que tienen un significado en particular, ¿sí? Pero inicia desde un reto inicial, ese reto inicial centrado en una necesidad humana, de humano vivo, es una necesidad concreta que se está planteando, sobre la cual decidimos trabajar, porque no es cualquier necesidad, ¿sí? Sino que se me rompen las uñas y quiero hacer design thinking porque se me rompen las uñas, sino pensar desde el vamos en ese reto, ya ir pensando en la viabilidad de negocio, para qué impacto va a tener, es decir, cuando planteamos el reto ya tenemos un poquito en cuenta esos conceptos. Y ahí, Javi, empezamos con la investigación. Sí, acá está pues, formulado como investigación, en otros gráficos lo van a ver como observación, empatía, empatizar con el usuario. Básicamente es la primera parte en donde tratamos de meternos en el mundo del cliente, ¿no? Acá lo que uno hace es un proceso inmersivo y trata de explorar, indagar, conocer y vincularse con el cliente lo más posible. Entonces acá tenemos distintas técnicas que se pueden aplicar, como entrevistas con usuarios. Son menos útiles las encuestas, por ejemplo, son menos útiles, son insights, son información que tenemos que tener en cuenta, pero no, lo que nos pasa con esa información estadística es que se queda corta, porque generalmente nos da información de las masas, de los públicos, como grupos, y el Design Thinking es mucho más agudo, va mucho más allá. Lo que buscamos es construirle la solución a María
Martínez, que vive en Córdoba, en el barrio Argüello, que tiene 45 años, que tiene 3 hijos, que es soltera y que tiene 2 trabajos. Y, o sea, llegar a ese nivel de profundidad en el conocimiento del cliente, porque es cuando nos metemos realmente en la vida de la persona, indagamos, conocemos su contexto, sus relaciones sociales, lo que usa, lo que consume, es cuando realmente llegamos a entender la profundidad del problema que tiene que resolver. Si hacemos una investigación, básicamente lo que muchos hacemos es un research, así de agarramos el gran y valioso amigo Google y tiramos en Google ahí entonces miramos unos sitios web, nos bajamos unos informes de opinión, nos bajamos unas encuestas y ya creemos que conocemos al cliente. Eso es quedarse muy corto. El desafío, y a mí me resultó un desafío cuando empecé hace ya algunos años a trabajar con Design Thinking, es ir hasta dónde. La pregunta mía es, ¿cuánto más? ¿Hasta dónde más voy a indagar? ¿Cuánto más voy a conocer a la persona, al usuario? Y bueno, cuando nos tocó hacer, por ejemplo, los user persona, que todos caemos en ese error, de vuelta, hacíamos el user persona genérico, ¿no? Hombre, casado, sin hijo, de 40 años, profesional, y nos quedábamos ahí, ¿no? En un estereotipo. Eso es un estereotipo. Un user persona es ponerle nombre, ponerle cara, ponerle edad, conocer su realidad a profundidad, porque es realmente, cuando hablamos de necesidad humana, es conocer al humano que está detrás de la necesidad. Entonces la fase de empatía es muy importante y es quizás el punto donde fracasan los proyectos. Cuanto menos indagamos, cuanto menos conocemos al cliente, es cuando más dispersos estamos después en buscar soluciones. Por eso es tan importante esta fase. Y ahí hablamos, vieron que el rombo se abre, ¿sí? Tenemos líneas que se abren, que es como un foco que estamos abriendo. Eso lo llamamos divergencia, en donde no obtenemos información concreta y focal, sino que tratamos de ampliar nuestra visión lo más que se puede, por eso es que se plantea como un rombo que se abre, ¿sí? Y esa apertura es apertura en nuestras cabezas para entender y recoger esta información, no centrado en lo que nosotros creemos que sabemos, sino predisponiéndonos ya desde el principio de que vamos a entender cosas diferentes, de que vamos a obtener información nueva, ¿sí? Y la palabra empatía, yo hago mucho énfasis en eso porque muchas veces se menciona como, bueno, nos ponemos los zapatos de los clientes, y es como, suena sencillo, y en la práctica empezamos a ver de que nunca lo terminamos de entender al cliente, que no hay un solo cliente, como dice Javi, hay perfiles muy diversos, y a veces yo hago el chiste, yo me pongo los zapatos de Javi, pero por más que me ponga los zapatos de Javi, y haga todo mi esfuerzo para entender como él, yo tengo que ser consciente de que nunca voy a entender como él, porque yo no tengo las vivencias que tiene él, porque no tengo la crianza que tuvo él, no tengo los valores que tuvo él, entonces nunca voy a lograr estar 100%, porque hasta a veces el cliente tiene un estado emocional diferente o una situación particular que lo hace pensar diferente, y en esta divergencia tenemos que ampliar por completo nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces, una vez que ya logramos ese punto de divergencia y dijimos, bueno, ya ahora creo que ya amplié mi visión, empiezo a diverger y entro en esta etapa de definición, ¿sí? Que voy hacia el punto de redefinir mis retos, ¿sí? Entonces vemos que después de la definición vamos hacia redefinir ese reto. Y ahí hablamos un poquito de... Bien. Perdón, para aclarar, cuando el rombo se abre es divergencia, abrimos la mente, abrimos las posibilidades, exploramos lo más que se pueda, y cuando el rombo se cierra es convergencia, tratamos de converger a un punto focal, digamos, ¿no? Genial, sí, gracias. Bien, y ahí entonces en la definición, ¿qué hacemos, Javi? Ese es el punto. Cuando hacemos la investigación, no nos ponemos límites, tratamos de explorar dentro de un plazo razonable la mayor cantidad de información posible, y como lo decía Martín, el gran desafío es bajarlo a tierra. Claro, Martín, está muy bien lo que decís. Porque cuando uno se pone creativo, piensa ideas locas, y de hecho la propuesta es, uno tiene que tener la mente abierta, después cuesta convertir eso en una solución que hay que fabricarla. Entonces, por eso este proceso es interesante, porque te abre la mente, pero después te obliga a enfocarte, luego te vuelve a abrir la mente y te vuelve a obligar a enfocarte. Entonces es un proceso, acuérdense que estamos hablando de pensamiento. Entonces es una forma de cómo enfrentamos el problema con un enfoque de pensamiento particular, ¿no? Y me gusta lo que trae Rebeca, porque ella hace la analogía, supongo, con otros métodos ágiles de desarrollo, y la verdad que Rebeca, creo que lo que confunde es la infografía, pero quiero decirte que no tiene nada que ver un proceso iterativo incremental como Scrum con esto,
porque de hecho vamos a ver al final de la charla dónde se puede integrar y cómo se puede integrar con otros métodos de trabajo. Fíjense que acá estamos hablando de investigación, definición, ideación y prototipado, y no estamos construyendo ningún producto. En un método como Scrum, nosotros iniciamos el ciclo y a los 15 días el compromiso de entregar productos funcionando. Entonces, en Scrum planificamos para entregar un producto funcionando a los 7 días, a los 15 días, a los 30 días, y lo que estamos es construyendo el producto de forma iterativa e incremental. En el caso del Design Thinking, usado para explorar ideas, no es un proceso de construcción, es un proceso de exploración, de búsqueda de solución y de validación de esa solución. Acuérdense que teníamos esa famosa gran pregunta, ¿y esto qué impacto va a tener? Entonces la tentación podría ser esta. Miren, se me ocurrió que es una gran solución fabricar este cable. Es un cable que tiene, no sé, 40 centímetros y que va a enchufar un USB acá con un USB aquí. Esto es una idea genial. Entonces, ¿cómo hago para saber si es genial? Consigamos $1 millón, fabriquemos 2 millones de estas piezas, pongámoslas en los escaparates, en las góndolas, y que la gente vaya y lo compre. Y puede ser un enorme fracaso, porque lo que estamos haciendo es pasar de la idea al producto. O sea, tengo la idea, construyo el producto y trato de venderlo. Ese es el método taylorista, ¿no? Construyo el mejor producto y se lo inyecto al mercado. Lo que dice Design Thinking es pará, tranquilo, emoción, pará. ¿Por qué? Si crees que esta es una idea genial, no formulás la hipótesis, no te conectás con posibles clientes que realmente tengan esta necesidad, no les preguntás cómo quisieran ellos que sea ese cable, no le formulás un prototipo barato que lo puedas hacer rápido, a bajo costo, y le mostrás el prototipo. Y le decís, che, este cable así, más o menos, es un prototipo, ¿no? Ponele cariño, míralo con amor, es un prototipo, pero ¿te imaginas este producto terminado? ¿Te resolvería un problema? Y el cliente nos va a decir, la verdad, no gastaría un peso en eso. Listo, fin de la solución, se tira la idea y busco otra. Y no me puse a construir iterativamente un producto porque me acaba de decir el cliente que no me va a pagar por ese producto, que no tiene la necesidad, el deseo o que no le aporta suficiente valor. Entonces, el Design Thinking, visto como un método exploratorio de ideas, me ayuda a no fracasar en un producto nuevo. Me ayuda a anticipar la posible respuesta del mercado. Por otro lado, es una posible respuesta, ¿no? Pero es como formulo la hipótesis y trato de una manera barata y temprana de probar la idea y en todo caso iterarla si tiene todavía, si es prometedora, ir con todo si veo que despertó mucho interés o desecharla si resulta que no parece que le interesa a mucha gente. Después, con un prototipo validado, sí será interesante ver cómo construimos el producto y lo podemos hacer iterativamente incremental. Pero esa es la invitación que nos hace esta infografía. Así que bien, y yo ahí espero, Rebeca, haber aclarado la duda. Sí, ahí dijo ok, pero... Muchas gracias. Perdón, ¿no? Vos sabés que me recuerda mucho, yo me formé con un análisis estructurado. Después, a lo último de mi carrera, apareció todo lo que es orientado a objetos y esas cosas. Pero todo lo que es, no sé si se me escucha. Sí, se escucha, se escucha. Sí, yo la escucho. Yo lo escucho bien. A lo mejor en la formación que nos dieron en la Facu, el cliente siempre estaba presente en las primeras entrevistas, el análisis, viste, arranca desde ahí. Y siempre nos dieron esta mirada, lo que pasa es que a veces no tenían la herramienta o la tecnología. También lo que trae la industria 4.0 y ciencia de datos, la inteligencia artificial, es como que vos esto lo podés explotar un poquito más desde el vamos, a lo mejor, desde mi mirada, pero no sé, por eso te decía que, viste, como la ciencia de datos, la estadística le cambió un poco el nombre, me sonaba a este método interactivo incremental con un cambio de vuelta. No sé si fui clara. Sí, me parece, Sí, Sabri, que yo se te le cortó la escuché. conexión. Sí, acá Sí, estamos se de escuchó nuevo, perfecto. corte abrupto. Pero ahí está Gise. Ahí estamos los dos. Perdón. ¿Quién iba a decir? Yo creo que quiero escuchar todas las voces y ahí te respondemos, Rebeca. No, iba a decir eso, que se les había cortado por unos segundos. Perfecto. Yo pensé que era algo más a lo que había dicho Rebeca. Perdón, Rebeca, que tuvimos así un corte inesperado. Pero básicamente vos sabés que planteando tu duda también me hizo revisar un poco que la infografía lleva al final hacia la solución,
pero para aclarar, acá no estamos hablando de que la solución está completamente desarrollada, sino que hicimos un ciclo de prototipado, revisión y tenemos el diseño de la solución finalizado, ¿sí? Entonces, pensemos siempre que este método es para diseñar esa solución y no para desarrollar un producto, ¿sí? Ahí, Javi, no sé si quieres aportar más sobre eso. Sí, sí, pero por eso digo, lo importante es discutir sobre lo mismo, digamos. O sea, si discutimos sobre el método, entonces discutimos sobre qué fases tiene, qué técnicas tiene, cuándo se usa, cuáles son los casos de uso del método, cómo lo comparamos con otros métodos. ¿Se cortó de nuevo? No, ahí estamos. Ah. No, te escuchamos. Estoy tratando de buscar para compartir que perdí el control, pero... Ahora, si discutimos el mindset, a mí me interesa más discutir el mindset que el método, porque el método va a cambiar. O sea, está todo el mundo haciendo la técnica loca y nueva y original. Para todos están haciendo técnicas y técnicas y técnicas y técnicas. Insisto, lo interesante es que nosotros incorporemos esto no como un método y lo comparemos con otros métodos, sino que lo incorporemos como una manera natural de pensar. ¿Y qué sería incorporarlo como una manera natural de pensar? Que a la hora de formular una solución, más allá de lo que diga el libro, ojalá yo ya tenga claro que no puedo construir una solución sin conocer a mi cliente, no puedo construir una solución sin conocer cuáles son sus verdaderos dolores, no puedo construir una solución sin saber qué otras soluciones en el mercado intentan resolver esos dolores, porque yo no estoy en un mundo sin competencia. Entonces tengo que también investigar cuáles son las ofertas que ya hay disponibles, porque si no, ¿cómo voy a saber que estoy innovando? Si no sé si otro no lo resolvió primero. Entonces ahí entran en juego otras cuestiones, ¿no? Como tengo que indagar sobre mi cliente, sobre las posibles soluciones, sobre las otras ofertas de esas soluciones, o estoy inventando algo realmente nuevo que nunca nadie hizo y voy a hacer el nuevo Uber, o voy a hacer el nuevo Google, o voy a hacer el nuevo Airbnb, o voy a hacer el nuevo Netflix. Entonces es muy importante incorporar esto, o sea, tengo que conocer al cliente, el mercado, las posibles soluciones. Si no lo hice, es un warning, digamos. Más allá del método, mentalmente es, che, ¿estoy haciendo un producto sin tener esto claro? Lo segundo es, sé lo que tengo que construir porque entiendo el problema. Esa es la fase de definición. El ejercicio mental de, antes de ponernos a trabajar, entender el problema, definir el problema, ponerle límites al problema, el desde hasta. A mí me sigue pasando y me va a seguir pasando en muchos equipos donde asisto a una planificación y veo que el product owner le dice al equipo, quiero esto, y el equipo le dice, ok, el product owner dice, ¿lo entienden? El equipo dice, sí, y se ponen a trabajar y a los 15 días lo que entregan no tiene nada que ver con lo que el product owner esperaba. Y cuando le preguntamos por qué, es que yo entendí otra cosa, es que no sabía, es que me pareció, asumí. Entonces, el desafío de entender el problema siempre es un gran desafío. Y siempre hay que ponerle foco a definirlo claramente, porque la mayoría de los desvíos en los proyectos de ingeniería de software tienen su raíz, y me hago cargo de lo que digo, en la mala definición de los requisitos, en el mal entendimiento de lo que hay que hacer, en el mal entendimiento del problema que queremos resolver. Entonces, este ejercicio mental de mindset nos propone, anda, informate, investigate, involucrate con el usuario, involucrate con sus problemas, después vení, sentate, definí el problema, entendé claramente qué es lo que querés resolver, luego sí, ponete creativo, idea todo lo que más puedas, pensá la cosa más loca que se te ocurra, estás perfecto, volvé a Diverger, pero en algún minuto tenés que bajarlo eso a tierra, como decía, creo que Matías. Bueno, bajarlo a tierra, ¿qué es? Tangibilizárselo al cliente. Salí de la PPT hermosa que todos hacemos, y ponerlo en un producto. O sea, pensá haciendo, o mejor dicho, como dicen algunos, pensá haciendo versus hacer para pensar. Lo que te propone el Design Thinking es ponete a hacer y que el hacer te ayude a pensar. En vez de pensar y después recién hacer, ponete a hacer. Aprende haciendo. Y lo que vas haciendo, mostrárselo al cliente. Entonces, la voz temprana del cliente aumenta las posibilidades de éxito del producto. Y de todo lo que les hablé es de mindset. O sea, no es de método, es tener esto claro en la cabeza, digamos, ¿no? Saber que si tengo la validación temprana del cliente, tengo mucha más posibilidad de que mi producto sea exitoso porque me dieron feedback. Me parece mucho más interesante eso que discutir el método, la forma, el paso a paso, las técnicas que se usan en cada instancia, porque van a encontrar un montón, digamos. Videos de YouTube hay un montón. Ahí Martín levantó la mano hace un ratito.
Sí, hay algo que lo quería dejar para el final porque estaba todo por charlarse. Así como en una metodología como Scrum, hay alguien que vela por la metodología, como el Scrum Master, que se lleven los procesos de principio a fin. En Design Thinking también hay alguien, hay un individuo, hay un perfil o Vos buscás alguien, un rol. un rol, sí, digamos, que nos guíe, que nos ayude o que ayude al equipo que está ideando, que está trabajando, investigando, y que vaya marcando las pautas. A ver, entiendo que no es un límite estricto entre cuando investigación y definición. Supongo que se puede volver para atrás en algún momento también, no lo sé, pero digo, ¿hay alguien que guía el método, el proceso, la forma de trabajar, así como un rol exactamente? En Design Thinking, eso es un poco, no la quiero extender porque es esa la pregunta básicamente, pero me surgió hace un rato porque es un proceso que en este gráfico que estamos viendo tiene sus límites, y estaría bueno que alguien tenga por ahí el rol de decir, bueno, hasta acá está bien con la investigación, empecemos a definir. Por ahí, visto desde el punto de vista de PM, decir, bueno, si no se nos van los tiempos, hay que cumplir con esto, y si la investigación se va mucho, no podemos definir, si no podemos definir, no podemos empezar a idear, y bueno, y lo que sigue. A eso es que apunta mi pregunta, más que nada. Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia. O sea, la bibliografía, a ver, como digo, hay dos escenarios para hablar: el escenario del pensamiento y el escenario del método. El método, esto se originó, como decía, con muchos autores, lo formalizó un poco la Universidad de Stanford, empezó a dictar clases en la década del 80, dictaba clases de Design Thinking, y luego se formó la empresa IDEO, que fue la integración de 3 empresas de diseño industrial que formaron IDEO. IDEO lo comercializó, IDEO formuló, o sea, lo adaptó, lo convirtió en producto y lo comercializó. Entonces uno, si quiere, se puede certificar en Design Thinking, puede estudiar, pero ojo, eso es el método de IDEO, que es conceptualizar estas ideas en un producto, convertirlo en método, hacer bibliografía, hacer los cursos, y si querés te podés certificar en Design Thinking. Entonces vos me decís, ¿hay alguien que pueda orientar al equipo? Sí, alguien que desde el punto de vista del método pues, se pueda haber formado y pueda tener las prácticas, las técnicas claras, que pueda tener experiencia usándola, puede ser un líder de diseño. Ahora, si me preguntás a mí, vuelvo a la idea conceptual y es personal, ¿no? Más allá del método, lo importante es que las personas incorporen este pensamiento a la hora de construir productos. Entonces, el mindset del design thinking debería estar en todo el equipo. Y debería ser también una ayuda para saber cuando estamos perdidos. A veces estamos construyendo un producto. ¿No les pasó alguna vez que están construyendo un producto y sienten que se perdió el norte del producto? Que estamos metiendo puros fix en el producto, metiendo features sin mucho norte, sin saber muy bien a dónde va la cosa. Y empezamos a llenar el backlog de botones y informes y cosas nuevas que los usuarios piden, pero no tenemos mucho norte. Bueno, esto puede ser un enfoque del equipo que diga, che, pará, no tenemos norte con el producto, estamos un backlog lleno de cosas, pero no hay una visión clara del producto, no estamos midiendo la satisfacción, no estamos midiendo el valor que aportamos. ¿Por qué no volvemos al origen y establecemos y hacemos un discovery y buscamos a través del design thinking reorientar la visión de producto? Entonces, cualquier persona que tenga el mindset puede formular eso. Después vendrá el uso del método. Como te digo, el método puede ser un líder de diseño, alguien experimentado, un coach de design thinking, alguien certificado. Alguien que tenga experiencia aplicando la metodología, Sí. sobre todo. Yo no vengo del palo del diseño, vengo del palo del software. Sin embargo, me enamoré de hace muchos años de estas ideas, y hoy en lo que puedo, cuando puedo, y tengo un equipo y los puedo guiar, los guío, digamos, ¿no? Después todo termina en la viabilidad económica también, Martín, cuando vos decís, tenemos el tiempo suficiente. Acordate, necesidad humana, factibilidad técnica, viabilidad económica. El presupuesto te marca cuánto tiempo le vas a dedicar a esto. En algunas empresas serán, che, hagamos una hackathon de 2 días, nos encerremos 2 días, apliquemos Design Thinking y sigamos nuestra vida. Ok. En otra empresa será, che, tenemos plata para hacerlo una semana, hagamos algo más profundo. Y en otra empresa será, mira, hasta que no encontremos el prototipo fantástico, ideal, prometedor, así nos lleve 3 meses, no seguimos adelante. Entonces, eso también depende un poco del presupuesto que tenga.
Sí, hoy día también entendamos que en el mercado el design thinking está visto como algo muy prometedor, pero tampoco el negocio le es fácil entenderlo por completo para decir, paro toda mi gente y la pongo a idear durante una semana, durante 2 o 3 días, lo saco de todo lo que están haciendo, porque parar la pelota es muy difícil cuando estamos en un ongoing muy dinámico. Entonces, otro consejo es, trabajemos para que el negocio entienda la importancia que tiene este tipo de ejercicios, porque nos cambian el norte, nos ordenan las ideas de manera diferente. No es solamente que al cierre de este ciclo llegamos a un diseño de una solución bien analizada y pensada e innovadora, sino que además quienes participan de estas jornadas van con un pensamiento diferente a encarar ese producto. Porque este ejercicio de empatizar, de pensar, de entender, de recopilar, que lleva tiempo, no solamente me llega a mí a llevar a una solución o a estructurar el producto de manera diferente con nuevas ideas, sino que hace que las personas entiendan este concepto de otra manera. Entonces, acá estamos brindando una TED Talk, le estamos hablando de cosas muy teóricas, pero cuando lo llevamos a la práctica, realmente hacer este tipo de jornadas, lograr primero que el cliente nos apruebe el presupuesto, porque es tiempo de la gente y eso se traduce en plata, sino que también se entienda de que va a ser muy productivo más allá de los próximos pasos a seguir. ¿Sí? Estamos en hora allí, como para ir Sí, se redondeando nos la están yendo charla. algunas reuniones, pero acá les dejamos, este es el modelo particularmente, con las fases de convergencia y divergencia, lo revisamos bien, pero tenemos la parte de definición, ahí hablábamos de volver atrás, mencionaron recién, definimos un reto inicial y después del análisis volvemos a redefinir ese reto, y empezamos con la ideación, hacemos prototipados, lo validamos con el usuario, y esto es como una sugerencia. Muchas veces recibimos el feedback y volvemos a rediseñar, porque nos enteramos, como les contamos que nos pasó, que el feedback del cliente nos mató y nos cacheteó, entonces volvemos a pensar la idea con otro enfoque. No es un Pero eso proceso básicamente... perdón, lo tengo que aclarar, Sí. no es un proceso Sí. paso a paso, uno puede ir y volver a cualquiera de las fases del modelo. No es que sí o sí tiene que ir siguiendo el caminito, sino que uno puede ir de la validación a la ideación, de la ideación a la definición, puede ir del prototipado a la investigación, o sea, es básicamente un camino que tiene un montón de posibles combinaciones, ¿sí? Y bueno, si querés mostrarle un par de filminas más que les dejamos para leer, pero acá esto era importante. De todo esto, lo que decimos es conocer quién está detrás de la máscara. O sea, el cliente muchas veces se presenta, pero no normalmente transparente, no normalmente lo conocemos a la primera. Entonces es con un mapa de empatía, con una entrevista, con una serie de actividades, poder entender quién está detrás de la máscara, quién es el verdadero humano, conocerlo en profundidad, limpiar el ruido que muchas veces tenemos en la relación y llegar a conocerlo en profundidad para poder hacer el mejor producto que lo sostenga, digamos, que sostenga ese vínculo. Bien, perfecto. Básicamente acá es justamente el entendimiento del cliente en particular. Acá les dejamos como los focos principales en donde tenemos que identificar. Esto es un poco, ya lo hemos hablado, de escaparse de hacer lo esperado, de adaptarse a la cultura de la empresa, de buscar resolver problemas humanos. Son conceptos que hemos desarrollado, que los van a tener en el teórico que les vamos a compartir. Y acá un poquito de hablar de que esto a veces puede llegar a ser parte de algo más. Ahí levantó la mano Sil. No, simplemente como se estaban bajando varios, esto que decía Javi, ¿no? Que es importante, y que decías vos de parar la pelota, uno está en el día a día, y creo que el business case, el foco del business case de esta jornada de Design Thinking es justamente lo que se ahorra nuestro cliente en un futuro, y sobre todo lo que puede lograr innovando un producto que tiene y acercándose más al cliente. De hecho, una experiencia que tuvimos hace muy poco con uno de nuestros clientes, Javi y Gise hicieron esa jornada puntualmente por un producto y para mejorar el producto, y ahora este cliente nos sigue contratando en que los acompañemos en todas las áreas. No netamente es una jornada de trabajo en un área de sistemas para un producto de software. Digo, esto se aplica en todas las áreas y habla de eso, de cómo conocemos a nuestro cliente y de cómo tenemos empatía con nuestro cliente y cómo le podemos mejorar su día a día y su gestión. Y esto de que nosotros trabajamos hoy desde Incluit, trabajamos como un one team con nuestros clientes, hace que Design Thinking sea una herramienta importante para ir incorporando
en todos nuestros proyectos, no solo orientado al producto, sino también a distintas áreas de los clientes que tenemos. Solo eso, y muchas gracias a los dos porque excelente la charla. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Qué y por la importante sumar tu visión y tu enfoque para todo este equipo. Pero sí, realmente hace al enfoque del negocio, acá particularmente como para cerrar un poquito lo que estábamos planteando, era que va más allá, ¿sí? Que podemos tenerlo, justamente esto que decíamos, es el diseño del producto, y después cómo llevamos adelante esas ideas que desarrollamos, que diseñamos en esta jornada, es cómo se puede llegar a complementar. Ahí, Javi, no sé qué querés aportar de eso. No, simplemente agradecer a todos por el espacio, por la participación, porque haya sido una charla de ida y vuelta, donde también aprendimos nosotros, así que nos llevamos muchas cosas de esta ventanita del tiempo que robamos. Así que gracias a todos por la convocatoria y por permitirnos conversar con ustedes. Así es, muchas gracias. Y Gracias bueno, a ustedes. y esperamos su feedback para ver sugerencias y a ver si quieren ver algo más de este mundo de Design Thinking. Está Design Sprint, hay distintas alternativas que se pueden abordar, así que escucharemos atentos el feedback que nos provean. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Buen día. gracias a todos. Gracias, que tengan buen día. Nos Gracias, vemos. buen día. Gracias. Chao, Chau, muchas chau. gracias. Chao, Muy bien, chao. buen día. Gracias, Buen buen día, día. muchas gracias.